¿Cómo están? Bienvenidos a esta parte del programa que, como siempre les digo, yo lo sé porque me lo dice mucha gente, esperan que llegue Reinaldo Berríos para que podamos conversar con él de algunos de los temas que ya han visto con algunos entrevistados, pero Reinaldo le da un toque, le da otra mirada, le da esa vuelta que usted en su casa está esperando. ¿O no, Reinaldo querido? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Karim. Sí, no sé si le daré una vuelta muy larga, pero por lo menos tratamos de darle una vuelta a algunas cosas, digamos, Pero ¿por qué tú crees que si nosotros en el fondo estamos tocando temas que se tocan en todos los noticieros del país, que salen en los diarios, ¿por qué hay gente que espera esta conversación, crees tú? Porque yo creo que es la vuelta que uno le da y el enfoque que lo hace ver como distinto que en una noticia hecha formalmente, digamos, ¿no? Sí, sí. No, puede ser, digamos, porque yo no sé, tengo mi atractivo, digamos. ¡Ah! No estoy con el ataque. Tengo mi atractivo oculto. Humildad, ¿no? Uy, se cortó ahí. Ahí Estoy con no el se ataque te... de humildad. Sí. No, yo creo que mira, No, ahí te decía yo que estáis con el sí. ataque de humildad. Sí. No, yo creo, mira, Karim, que lo que yo trato de hacer siempre es como con todos los años de circo que uno tiene, ya se me notan harto, digamos, ya los años. Claro. eh, destacar algunos aspectos que yo creo que en general la prensa no los destaca, a lo mejor porque no tienen tiempo, a lo mejor porque, cierto, no existen este tipo de análisis como más relajado de lo que son las noticias del día a día, o existen los especialistas, cierto, que son los cientistas políticos, los sociólogos y todo ello, o existen los periodistas como muy cierto... Encuadrados en lo que es la parte noticiosa solamente, el dar los Justamente, datos. claro. Sí. Bueno, Entonces, falta ese análisis como intermedio, ¿cierto? Donde uno tiene que entregar algunos antecedentes para que la gente diga, mira, esto pasó así. Claro, justamente, sí. Pero qué bueno que hayas tomado todas estas ideas que te he ido dando y que... Muchas gracias. y que se puedan plasmar te agradezco mucho, cariño. Bueno, tú también en la vida me has dado muchas ideas muy interesantes. No, desde que tú llegaste como alumno en práctica, ¿te acuerdas tú? Yo te he seguido. ¿Cuándo fue que hice la práctica contigo? ¿2015? No, un poquito antes. No, 2014. Ayer no sé por qué lo revisaba y yo era tu subalterno en práctica como entre el 97 y 98. Sí, debe haber sido por ahí. Sí, pues súper joven. Súper joven, con 12 años, pero claro, bueno. Sí, estabas como en primero de periodismo. Oye, Reinaldo, una de las situaciones que más aqueja en este momento al país, que se ha vuelto un tema país, que ha hecho estragos por todos lados, es el tema de la situación crítica que se está viviendo con el tema de los virus respiratorios, ¿cierto? Los virus estacionales. Una situación que ya veníamos hace tiempo con el tema, que se está poniendo más potente, que se está poniendo más fuerte, más complicado, pero que ya explotó definitivamente en la prensa con el tema del fallecimiento de esta bebita de 2 meses en San Antonio, en que también se dijo la única cama crítica disponible más cerca estaba en Arica. Y San Antonio comprendemos que está en el medio del país, y irte a Arica es como 3 horas de viaje, ¿no? Más o menos 2 horas y media, 3 horas en un vuelo. Es como lo mismo que irte a Magallanes, a Punta Arenas, también es demasiado tiempo, siendo y en este minuto se está pidiendo incluso estado de catástrofe al gobierno para la situación que se está dando por el virus sincicial y todo lo que pasa en este rato. Sí, mira, yo creo que aquí lo primero que yo creo que hay que, cierto, tomar en consideración es que de alguna manera nos relajamos en general, digamos, en el país todos. Después que empezamos a ver, ¿cierto?, cómo iban bajando las cifras de COVID y cómo esta pandemia, ¿cierto?, que nos tuvo por las cuerdas, digamos, durante un par de años por lo menos, claro. Que teníamos que estar encerrados, que teníamos que salir un par de veces a la semana, ¿cierto?, con un permiso especial. Ya uno se olvida, digamos, de esas cosas, ¿te acuerdas tú? Y incluso yo recuerdo acá, no sé, los primeros meses que comprábamos las cosas y las lavábamos, las limpiábamos, ¿cierto? Sí. Todas las cosas, hasta, no sé, un paquete de té, ¿cierto? Ya había que limpiarlo, la leche, todo.
porque uno no sabía si te podías o no contagiar, en fin, entonces estábamos con una tremenda aprensión respecto de esto, y de a poco eso se fue relajando, y ahora yo no sé si tú has revisado las cifras, Karim, porque también es un tema que ya pasó, pero resulta que nosotros tenemos cifras ahora en nuestra región todos los días de 1 caso, 2 casos, 0 casos. Los casos activos, por ejemplo, en este minuto son 8 en Tarapacá. Llegamos a tener más de 1.500, creo, en algún minuto, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, claro, la gente en Sí. general, y si tú no tienes niños pequeños, ¿cierto? Si tus hijos ya son grandes, van al colegio, en fin, tampoco tienes probablemente mucha conciencia de lo que significa el virus sincicial específicamente, que es un virus, cierto, que no tiene vacuna, no hay cómo prevenir, digamos, un contagio y mucho menos el agravamiento que significa en los niños menores, digamos, los bebés, la guaguita, recién nacida, que tienen 1 mes, 2 meses de vida. Así Entonces, en ese sentido yo creo que ese relajo también se ha hecho sentir en la autoridad. Yo creo que la autoridad en ese sentido se relajó demasiado, porque ya se habían prendido varias luces amarillas, luces medias naranjas, casi rojas, a principios de año respecto de lo que venía, y se señalaron algunas razones que eran bastante razonables, digamos, valga la redundancia. Cuando tú estás 2 años, ¿cierto?, guardado en tu casa, o sales muy poco, salías una vez a la semana, una vez cada 15 días de tu casa, no te expones, digamos, ¿cierto?, a los virus, y por lo tanto los anticuerpos normales y naturales que va generando el organismo no los está generando. Entonces se da una situación, ¿cierto?, donde está más débil, ¿cierto?, cualquier persona. Y bueno, y si tienes una guaguita, ¿cierto?, que acaba de nacer o que tiene un par de meses de vida, o un niño muy pequeñito, y tú llegas con el virus ese y de repente lo dejaste en un tenedor, en el vaso de la leche, qué sé yo, y vino la guagua y se tomó la leche y se contagia. Claro, Entonces, así es. tampoco existe, ¿cierto?, esa imperativo que había, ¿cierto?, de lavarse las manos, que uno andaba lavándose las manos a cada rato, ¿cierto? Cada 2 horas, 1 hora, uno iba al baño a lavarse las manos, salía a un lugar, te lavabas las manos, andabas con el alcohol gel, te subía a la micro, al colectivo, todo el mundo con el alcohol gel para arriba y para abajo, y ahora no. Entonces, Ahora yo creo no. que, ¿no? Mira, yo tengo 2 nietos gemelos que nacieron un mes antes de la pandemia. Entonces ellos son chiquititos. nunca han salido de la casa. Nunca han salido de la casa. Es primera vez que pueden empezar a ir al jardín, qué sé yo. Y claro, si ahora que tú me lo explicas de esa manera, ellos están con las vacunas y todo, pero están totalmente expuestos. Nunca habían tenido contacto con otros niños que no fueran ellos dos nada más. Claro. Y es ahí donde se te provoca, digamos, esa falta de anticuerpos, esa falta de defensa. Sí, y en ese sentido yo creo, es cierto, que probablemente las autoridades, cierto, que están ahí, se critica mucho al subsecretario de redes asistenciales, cierto, que es Fernando Arao, que no tomó las medidas oportunas, digamos, en el sentido de que había que preparar las camas UTI pediátricas. Recordemos, cierto, que en nuestro país no son muchas las camas pediátricas que hay con esas características, son poquitas. Y bueno, ya había que ir preparando. Recordemos que en el caso del COVID, ¿cierto?, acá en nuestra ciudad teníamos, creo que la base, digamos, cuando partió la epidemia, la pandemia, eran 8 camas y llegamos a tener como 60 camas, ¿te acuerdas tú? Sí, que me acuerdo, hubo claro. Varios pisos del hospital que los tuvieron que adecuar, vino gente especializada, contrataron equipos médicos de Santiago. Hubo un aporte súper importante ahí de Coyahuasi, por ejemplo, que contrató un equipo de profesionales de Santiago, en fin. Bueno, y eso no lo vimos ahora en esta preparación para lo que venía, porque yo asumo, insisto, esta es mi visión, de que las autoridades tampoco pensaron que esto iba a ser tan grave. Claro, no se pensó para nada eso. En este momento en el país hay 1.053 camas de alta complejidad, pero hay que hacer una diferencia. Esas 1.053 comparten lo que es UCI y UTI, ¿ya? Y claro, no están todas dedicadas al mismo tema, porque igual hay gente que está internada por otra cosa, por infarto, por accidente, por qué sé yo, por otros problemas de salud. Y hay un 96% de camas que
que están ocupadas en este rato. Así está la cifra en este minuto, pero las autoridades aclaran que esto es dinámico. Mañana puede ser otra cosa. Se va de alta gente o puede enfermarse más gente, etcétera, etcétera, pero estamos con 1.053 camas en el país en este minuto críticas. Pero Sí. aparte, Reinaldo, de la situación que se da en el tema de salud, me parece que el aprovechamiento político que hay en el medio de decirse cosas. Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo hace unos 20 minutos antes de grabar contigo, estaba leyendo que los parlamentarios de oposición están pidiendo en bloque que saquen al subsecretario de redes, Fernando Arauz. Sí. Que lo saquen Sí, de mira, inmediato. yo justamente quería comentarte eso porque yo creo que la clase política, digamos, ¿cierto? Que todo el mundo sabe que está en los últimos lugares del ranking de credibilidad, ¿cierto? Y de valoración de la ciudadanía, hace pocos méritos, digamos, para tratar de salir de esa incómoda posición, digamos. Cada vez que hay un episodio como esto, salta más de un parlamentario, ¿cierto?, a aprovecharse políticamente de los temas y la gente se da cuenta inmediatamente. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando falleció esta niñita, ¿cierto?, esta guaguita en San Antonio, inmediatamente lo señaló Diego Chalper, entre otros, ¿cierto?, el propio Rodolfo Carter, señalaron que en época de pandemia a nadie le había faltado una cama especializada. No, ¿Ya? si faltaban, como que no. Como que no. Entonces, justamente tal como saltaste tú, saltaron personas que señalaron a través de las redes sociales, mire, yo, qué sé yo, tuve un hijo y desgraciadamente falleció, ¿cierto? Por el virus del COVID, porque no hubo cama y no hubo ninguna posibilidad de que accediera a una cama intensiva. Entonces, bueno, inmediatamente, como se dice en buen chileno, recularon, digamos, tanto Carter como Chalper desaparecieron del mapa, ¿cierto? Incluso de repente sacan los Twitter, tiran los Twitter y los sacan, porque se dan cuenta que metieron la pata, digamos, o sea, hicieron una acusación al voleo, ¿cierto? Claro. Porque era para sacar un dividendo político, para atacar al gobierno, en fin, y se dieron cuenta que le habían metido la pata, entonces bajan su tuiteo y la gente lo empapela, digamos, por las redes, ¿cierto? Es que terminan haciendo el ridículo. Está bien cuando tú eres de un sector político y otro criticas que esto no me gusta, esta decisión no está bien, etcétera, etcétera. Pero hablar de una información dura, cuántas camas hay, cuántos enfermos habían, si faltaban, sobraban, es hacer el ridículo. Entonces, si eres político, si eres el alcalde de la Florida, ¿cómo es posible que vas a decir una cabeza de pescado solo por 2 votos más? No sé. Sí. Y ese aprovechamiento político que yo lo concateno, ¿cierto?, con lo que pasó con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Que yo escuché a muchas personas, de hecho acá entrevistamos a algunos parlamentarios también de la zona, y la visión crítica, digamos, una de las críticas, digamos, al gobierno actual es que estamos a puertas de una crisis económica, que se nos viene la noche, digamos, en la economía del país, y que la inflación está desatada. En fin, que el país no crece, que las cifras son todas negativas, y bueno, resulta que a los 2 días después de escuchar esa crítica, aparece, ¿cierto?, la cifra del IPC, y da cuenta la cifra, el dato duro, ¿cierto?, que no hay inflación desatada, todo lo contrario. De hecho, ¿cierto?, estuvo mucho más baja de lo que esperaban, porque se esperaba entre el 0,4 y el 0,6 y llegó solo al 0,1. O sea, claro, casi como una inflación cero. Claro, entonces cuando se plantean estas críticas son con elementos absolutamente mañosos, ¿cierto? Se manosean las cifras de una manera, yo diría, bastante poco digna, para tratar de sacar un dividendo. Y el gobierno está mal, va mal, la economía está por los suelos, pero resulta que las cifras te lo desmienten. Entonces, yo creo que eso le hace muy mal a la política, porque al final, ¿cierto?, a lo mejor ganan un par de puntos en el minuto en que hacen la declaración, pero después la gente se da cuenta y dice, no, oye, estos gallos están puro hablando acá de ese pescado. Resulta que yo voy a la feria y los plátanos que estaban a 1.500 ahora valen 1.000, y resulta que la carne que estaba a 12.000 ahora vale 8.000, y resulta que el pollo que valía 4.000 ahora vale 2.000. Entonces, ¿dónde está la famosa alza desmedida o la inflación desatada? Es todo lo contrario, la inflación se está reduciendo y las cosas están bajando, algunas de precio bastante significativamente. Sí, ahora también, Reinaldo, no sé si lo interpreto bien, me parece que cuando tú dices como
no sé, un economista dice, oiga, la inflación va a subir o las cosas han subido, si yo soy el que le vende al público y a mí me venden un huevo en 100 pesos, pero la noticia dijo está subiendo, si alguien no lo voy a vender a 130, lo voy a vender a 200 igual, pero como la noticia Claro. dijo, aprovecho de aprovecharme. Sí, claro, O imagínate, eso que tú dices, yo creo que es súper legítimo para un pequeño comerciante, claro, ¿cierto? La persona que tiene un negocio, el puesto varios ahí en la esquina, no sé, el boliche del barrio, porque claro, la gente también se escucha las noticias, escucha, ¿cierto? A los políticos y dice, mira, está la inflación desatada, no sé qué, no voy a mantener este precio o voy a volver a subir porque resulta que no tienen los datos, ¿cierto? Fidedignos, los datos a los cuales todos tenemos que creer, porque son los datos que siempre ha manejado el país a través del INE, ¿cierto? Es una institución que tiene una alta credibilidad. sí, claro. Entonces, a mí me llama la atención, ¿cierto? Esa forma de proceder del aparato político, en este caso, digamos, en contra del presidente Gabriel Boric. Bueno, cuando estaba el presidente Piñera también ocurría al revés, digamos. Claro, También esta claro. es una práctica habitual de la política y de los políticos, y que realmente Sí, le hace mucho daño al país, porque también cuando se habla de la inflación, Karim, y de la inflación desatada, el año pasado tuvimos 14.1% de inflación en el mes de junio, que fue la más alta, el pic de la inflación. Bueno, ¿y por qué ocurrió la inflación? O sea, la pregunta obvia que uno se tiene que hacerse es porque llegó Boric, es porque está este gobierno, o es porque hay una serie de factores, ¿cierto? Entre los cuales estuvieron los retiros, estuvieron los IFE, estuvo la guerra en Ucrania, está la inflación en todo el mundo también creciendo, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países en América Latina. Entonces no es un tema de que, es que llegó este gobierno y por eso ahora la inflación es así. No, no es por eso, ¿ya? A usted a lo mejor no le gusta el gobierno, bueno, critíquelo en todo lo que corresponda, pero critíquelo con fundamento, no con inventos, con noticias tergiversadas o con cosas que inventan, ¿cierto?, algunos líderes políticos para sacar partido malamente, mañosamente, a mi juicio, exactamente. de la realidad. Exactamente, pero yo creo, Reinaldo, que eso es una práctica mundial, ¿ah? Es una práctica de los políticos de todas partes del mundo llegar y sacar un aprovechamiento de este tema. Sin embargo, en este último tiempo, por ejemplo, ayer vi a Chalper diciendo que el caso de los niños en Talcahuano lo iba a adosar al nivelo que estaba preparando la acusación constitucional contra el ministro Ávila de Ávila, Educación. sí. Entonces, claro, uno dice, ya, bueno, sí, claro, es un tema que pasó en la escuela y todo, pero ¿será que Ávila tiene que asumir? No, claro, al final, cierto, el hecho quedó bastante dilucidado ya en las últimas horas, y esto fue un operativo, cierto, de salud, donde el Ministerio de Educación no tenía nada que ver, instruido además por el municipio, o sea, era el alcalde el que era responsable de haber hecho lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, claro, también hay una cuestión a propósito del aprovechamiento político, ¿cierto? De cualquier incidente, cualquier hecho que sea, entre comillas, redituable políticamente para mí o para mi sector, yo le saco trote, digamos, lo pongo en la palestra, más allá de hacerme, ¿cierto?, cerciorarme efectivamente si corresponde o no corresponde. El mismo alcalde de Talcahuano salió diciendo, y él es UDI, salió diciéndole a los mismos UDI, por favor, que no haya aprovechamiento político. Claro, entonces bueno, yo creo que en ese sentido, ¿cierto? Un poco nuestro objetivo en esta conversación es que la gente, como siempre yo digo, piense un poquito, ¿cierto? Vea por qué ocurren las cosas, en fin, Analice, analice, claro. ¿cierto? Y no se compre la primera toronja que le venden, porque muchas veces es muy interesada, digamos. Son naranjas interesadas. Oye, bueno, hay otro tema, sí, a propósito de eso, ¿cierto? Y para avanzar Oye, un poco, sí, déjame terminar un poco la idea. Eso que dijiste, no se compre la primera toronja, también le mando el mensaje a colegas periodistas que no son muy instruidos y creen que porque está como la convulsión, aprovechan y en algunos medios de comunicación dicen cualquier tontera que se les viene a la cabeza sin investigar muy a fondo. Y así. sí. Buen tirón de orejas para nuestros colegas. Sí, claro, hay harto ¿cierto? colega fanático que no sabe ni lo Sí. que dice, lo dice porque cree que está bien.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que, mira, para estar en esto, en lo que estamos nosotros, ¿cierto? Que tenemos el privilegio que no tiene nadie de llegar a muchos hogares, ¿cierto? A Claro. través de lo que decimos, yo creo que uno tiene que asumir que es una tremenda responsabilidad y documentarse, ¿cierto? Leer mucho, conocer mucho Claro, porque y detrás de la estar, pantalla hay harta gente que nos está creyendo y está siguiendo lo que decimos. Entonces hay que estar muy claro. documentado porque hay harta gente que simplemente te cree. Sí. No, yo te comentaba, ¿cierto?, que otro tema de la semana que también es relevante y que amerita unos minutos es la instalación, ¿cierto?, del Consejo Constitucional, Sí. que es esta instancia nueva, ¿cierto?, que eligió a su presidenta y vicepresidente. La Sí. presidenta, ¿cierto?, es esta abogada, Beatriz Evia. Beatriz Hevia, que de alguna manera, ¿cierto?, surgió de un día para otro, porque hasta un día antes, digamos, de que se instalara el Consejo, iba a ser Ninosca Payauna, que es precisamente de Tarapacá, ¿ya? Era ¿cierto?, una de las dos personas que salieron elegidas de la región, que también son del Partido Republicano, ¿Y qué pasó y con que, Inés Capayauna que no asumió si ella estaba elegida para eso? sí, bueno, surgió por ahí, ¿cierto?, un antecedente, ¿cierto? Que... Cuéntamelo. Si tú lo sabes, no te hagas el loco. Cuéntame el antecedente que surgió, por favor. Bueno, resulta que Ninosca Payauna en su época de más joven, ¿cierto? Más de juventud, digamos, de locuras de juventud, le podríamos atribuir. Fue a Ripley, como hemos ido todos alguna vez, a comprar un suéter, no sé, un pantalón, una zapatilla, Ya. y se llevó Ajá. un suéter, una chomba, algo así, y no lo pagó. No lo pagó. Ah, qué olvidadí. Y la pillaron, eso es lo más terrible. La pillaron. Pero cuando la pillaron lo pagó a lo mejor en ese rato. No, le hicieron un proceso, ¿cierto? Esto está todo ¿cierto?, documentado en el proceso judicial, en fin, así que Y esa yayita, republicana sí, que son tan sí, pulcros, tan pero perfectos. era una jovencita, ¿ya? Bueno, la pillaron, ¿cierto? Y empezó a surgir esto, entre otras cosas le estaban pidiendo la renuncia al presidente del Partido Republicano acá en Iquique. Estaba la pelotera entre los republicanos buenos y los que no se eran tan buenos. Y bueno, al De los final, ¿cierto? republicanos buenos. Bueno, y el asunto es que medio día antes, ¿cierto?, de que asumiera la Ninosca, la señora Ninosca, no tengo el privilegio de conocerla, cambiaron, pusieron a la señorita, entiendo, Beatriz Hevia, ¿cierto? Una rubia de ojos azules, muy buena moza, que es de la región de la Araucanía, entiendo, y que es como la antípoda, ¿cierto? Es como si tú pones en un lugar a la Beatriz Hevia y al otro lado pones a la Elisa Loncón, Claro. están como en el punto extremo cada una de las dos, porque Claro. lo que se ha señalado mucho, ¿cierto? Elisa Loncón es una persona, ¿cierto?, que como dicen los gringos, se hizo a sí misma, ¿cierto?, con mucho esfuerzo. Algunos dicen ella iba a pata pelada al colegio cuando era niña. Logró terminar su colegio, hizo un doctorado, ¿cierto?, en lingüística, tiene otros Ya, pero doctorados. no te pasís tan para la punta porque me decís, logró terminar el colegio y hizo un doctorado. Pero en Bueno, medio tiene hizo que toda haber la... hecho la licenciatura, los Sí, magísteres todo, y por todo. supuesto. Claro, claro. Ya, y la niña que está ahora, ¿cierto?, Beatriz Hevia, es abogada de la Ya. Universidad de los Andes, que todos sabemos la Universidad de los Andes, digamos, para cuáles son las inspiraciones que tiene, la línea, digamos, la línea, iba a decir editorial, la línea ideológica, digamos, de la Claro. Universidad de los Andes, que son personas todas de derecha o de ultraderecha, ¿cierto?, que fundaron esta universidad. Bueno, ella estudió ahí. Y la gente dice, bueno, ¿cuáles son los méritos de esta señorita Evia? Aparte de ser republicana, digamos, como que no le ven muchos méritos. Entonces, bueno, hay toda, ¿cierto?, una discusión en las redes sociales por las antípodas que se producen en este caso, porque la anterior convención constitucional, ¿cierto?, los convencionales eran personas bastante GCU, digamos, gente como uno, ¿cierto? Gente que era capaz, ¿cierto?, de sentarse en las gradas del Congreso porque no había casino, no sé qué, y se comían su colación, ¿cierto? Compraban en estos envases de Plumaví, ¿cierto?, por ahí cerca en la plaza, que compraban a los peruanos ahí, ¿cierto?, en
que están al lado de la catedral. Y el contraste con estos mozos que aparecieron sirviéndoles café, digamos ahora los consejeros constituyentes, que también están en Oye, el mismo sí, lugar. oye, sí, eso te iba a decir, el Consejo Constitucional anterior, como que tenían que comer en un envase plástico y en la calle Sí, no había nada, y ahora como esto fue elegido por expertos y no sé qué, sí, la gente del Congreso, ahora hay mozos, sirven cafecito, sí, es como otro nivel de atención con el tema. No sé si otro nivel de gente, la que está haciéndolo. No sé si hay sí. otro nivel de gente. Primero tengo que ver lo que escribieron, porque si me escriben cabeza de pescado, me importa nada que le sirvan cafecito y que tengan mozo y que nada. Tienen que escribir algo como corresponde. Pero en este caso, claro, ¿por qué es tan distinto crees tú? Bueno, yo creo que son dos Chiles, ¿eh? Definitivamente. O sea, estamos hablando de un grupo de personas. Recordemos que la Convención Constitucional estaba integrada por 150 personas, de las cuales Claro. más de 100 eran personas independientes, o sea, personas que nunca habían estado, no tenían cargos políticos, ¿cierto? No eran militantes de partidos políticos, las eligieron porque se dio la coyuntura en ese minuto, Karim, ¿cierto? Y no hay que olvidarse de que la gente no quería a los políticos y que cuando se hizo el plebiscito de entrada, ¿te acuerdas tú? Más del 80% de la gente dijo que no quería políticos, que quería cierto candidato independiente. Gente independiente, claro. Y efectivamente eso ocurrió, digamos, ¿cierto? Gente que se unió, que la lista del pueblo, que el conglomerado de aquí, el de más allá. Bueno, definitivamente esos conglomerados tampoco prosperaron, ¿cierto? Se diluyeron, algunos se fragmentaron, otros se autodestruyeron y fue lo que fue, digamos. Pero eran personas, por eso te decía, gente bastante cercana a la ciudadanía común y corriente. Ahora, ¿cierto? Se trata de personas que ya tienen un carácter más bien político, ¿cierto? Que representan a los partidos, no hay independientes en este consejo. Y bueno, y la mayoría son personas con un pensamiento bastante de derecha, son conservadores, ¿cierto? En lo valórico, en lo moral. Entonces, es evidentemente un consejo distinto que hasta donde se ha visto, ¿cierto? Hasta ahora todavía no han escrito nada, pareciera que están bien inspirados. Digamos, una cosa es decir que tú estás bien inspirado, que quieres la Yo unidad del traía de país. mostrarla. Claro, una que nos una con amor, esta cosa tan, ¿cierto? Tan como mística, ¿no? De decir, oye, aquí somos todos buenos y no sé qué. Bueno, eso se va a tener que reflejar en el texto que tienen que presentarle al país. Vamos a ver qué va a pasar, porque la verdad es que una cosa es decir, cierto que uno es amoroso y otro es demostrarlo, digamos, que todo el mundo Así tiene es. sus cositas, tú sabes, ¿no? No todos son perfectos. Definitivamente amoroso. ¿Ah? Oye, amoroso. Sí, Oye, amoroso. Reinaldo. Y bueno, Ujú. vamos ya cerrando el Sí, bloque. Estuvo bien entretenido y ojalá que, bueno, a la gente igual decirle que se cuide del tema del virus, de los sí, virus, de todo eso. Lo mejor, no sé, creo que hasta el momento, si no hay vacuna para el sincicial y eso, lo mejor es mantenerse alejados, mantenerse medios sí, aislados y usar la mascarilla, Reinaldo. Eso es clave, eso es sí. clave. Sí, yo creo que eso que tú dices, ¿cierto? Hay que retomar el buen hábito, digamos, ¿cierto? Porque yo recuerdo que tenía, no sé, cientos de mascarillas en todos lados en mi casa, no sé qué, después ya se me olvidé, por ahí deben quedar todavía. Pero claro, cada vez que uno salía, ¿cierto? Se iba a tomar la micro o iba a estar en un grupo de gente donde había mucha gente, te ponías tu mascarilla y tenías, ¿cierto? Esa precaución. Y yo creo que con mayor razón, ¿cierto? Si cuando tú llegas a tu casa hay niñitos chicos, ¿cierto? Claro, claro, Tus niños sí. hijos, ¿cierto? Nietos o personas que se han ido del barrio, hay que tener esa precaución y yo creo que hay que, digamos, la evidencia dice que la mascarilla, ¿cierto? Es un elemento que ayuda mucho y como no hay vacuna, bueno, eso es lo único que tenemos, digamos, para cuidarnos. Y también, ¿cierto? El tener el cuidado de no hacer mucha vida social, digamos. Esa fue otra de las Claro. causas, ¿te acuerdas tú que siempre Sí, que sí, decían, sí, ¿y sí, sí, usted es dónde se verdad. contagió? No, me contagié en el cumpleaños, en la fiesta, porque llegaron toda la casa, hicimos un carrete, y todo el mundo se contagiaba en la casa, no se contagiaba en la micro. ¿Ah?
Es verdad. Porque claro, en la casa uno no toma todos los resguardos, ¿cierto? Se libera y se relajan, y cuando la gente se toma un par de copas, además ya se relaja demasiado. Claro, ya te abrazás y querés Claro, comerte. ya, claro, sí, ya es mucho. Somos amigos, no somos amigos. Claro, claro, justamente. Reinaldo, gracias por haber estado una vez más con nosotros. Que estés muy bien. Muy bien, Karim. Bueno, un gusto como siempre, y espero que le vaya muy bien, ¿cierto? En su actividad que tiene en un rato más. Después nos va a contar la próxima semana. ¿Ah? Sí, de hecho le iba a decir a la producción si quería que le hiciera unas presentaciones de allá, pero ahí vamos a ver, Puede si ser, estoy puede ser. si estoy ahí con las capacidades bien claras frente a poder hablar. A ver si estoy estoy con la calma necesaria para poder hablar en cámara. Que Ya, estés bien, ok. Reinaldo, ¿ah? Igualmente, Karim. Ustedes sigan con nosotros, que seguimos con más Iquique al día. No se vayan, no nos cambien.